Comenzamos con la penúltima película del ciclo. La temática que más o menos es abordada es sobre la cuestión de las luchas sociales antes de la posguerra, ¿no? Entonces, en este caso es una película de Ken Loach, que es un director inglés que tiene una trayectoria en términos de temáticas sociales. Me acuerdo muy bien, por lo menos dos. Una es la canción de Carla, que alude un poco a la lucha de los contras en Nicaragua y cómo ha afectado la economía, y es en la década de los 80. Más o menos otra película reciente sobre la de un desempleado, ¿no? Inglés, que se llama Beck, yo soy Beck, y es interesante. Bueno, en este caso contamos los comentarios del profesor Mario Flores Girón. No sé si quieres comentar o No, yo viendo la película, incluso me preguntaba si en lugar de comentar la película solo al final, se podría comentar al principio y al final. Ahora, porque tiene un sinfín de aspectos que quien no conoce la historia, la escena que manifiesta lo que se quiere mostrar, no quedaría como muy entendible, ¿no? Yo creo que primero los diferentes aspectos que trata, ¿no? Yo decía, la lucha por la libertad. Cuando alguien pregunta en México el título Tierra y Libertad, había un problema serio que incluso el Partido Republicano no había resuelto, que era el problema agrario, y que hay una escena que lo manifiesta muy bien. Yo digo que es parte medular de la película cuando se da en la asamblea, se le da la discusión directa de cuál es el problema de la reforma agraria, es tierra colectiva o tierra privada, ¿no? Y en esa misma, otro enfoque que está dentro de la lucha, porque es todo el contexto mundial, socialismo contra capitalismo, sobre todo por los papeles que van a jugar los diferentes países en este sentido, ¿no? El otro es el papel que juega la iglesia, ¿no? En la revolución, es otro factor fundamental. Hay una escena que yo creo que todos los países que hemos tenido revoluciones o movimientos sociales, la iglesia siempre ha estado en el centro de la discusión, sobre todo a partir de la influencia de la conquista española en América, en el continente americano. Entonces son muchos factores y van apareciendo alrededor de la película, ¿no? El otro, y se da en la película en varios momentos, es cómo están agrupados los dos bandos. Y me parece que es clave saber que el bando republicano tiene diferentes expresiones de izquierda. Yo contaría 10, 11 diferentes, ¿no? Donde quiero poner el punto clave, porque aparece en la película, que es el POUM, ¿no? El Partido Unificado Marxista, pero hay dos expresiones de ese mismo partido, ¿no? La que está con Stalin y la que está en contra del stalinismo. El Partido Comunista, el papel fundamental que jugó en la guerra civil el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero, en la película sale una escena donde dice estamos incautando carros para la guerra, y me parece que ese sentido es clave. ¿Por qué? Porque en el mundo de izquierda sabemos la gran influencia que tuvo el anarcosindicalismo en toda su expresión, y fundamentalmente un anarcosindicalismo español, que después de los grandes teóricos italianos, franceses, los españoles tienen una influencia fundamental. Y entonces, cuando la guerra se va radicalizando, las diferentes expresiones de izquierda, ¿sí? Y ahí habría que discutir la militancia revolucionaria, van abandonando la postura radical y solamente quedan las expresiones anarquistas al final de la guerra, ¿no? Me parece que la escena final, cuando llega el ejército a desarmar, el ejército republicano, a desarmar al grupo que pasa durante toda la película, que es la que combaten en la batalla de Aragón, es muy explícito cuando el ejército republicano no les quita pacíficamente las armas, porque ellos se sienten traicionados, finalmente se sienten traicionados, ¿no? Pero eso representa cómo las demás expresiones de izquierda ya han abandonado la batalla, y los anarquistas, las posturas radicales son las que siguen sosteniendo todo esto, ¿no?
Y lo último que aparece también en la película, que me parece fundamental, es la cuestión de la geopolítica. Me parece que es fundamental. Yo decía que al final del acontecimiento tú te preguntas, ¿fueron traicionados o fueron abandonados? Yo comentaba que desde mi punto de vista fue negociada la derrota, porque la avanzada fascista, que es clave, el fascismo ahí es clave, quien hace la guerra es el fascismo. Me parece que las condiciones entre el 33 y 36 no daban para una guerra civil, pero son provocadas por el fascismo porque tienen un objetivo estratégico. La guerra posterior, porque en esa geopolítica que sucede después de la Primera Guerra Mundial, viene un cambio de fronteras que era muy común en Europa en el siglo XIX-XX, y ese cambio de fronteras me parece que da dos cosas, ¿no? Primero, la construcción o la aparición de las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia, Lituania, que después se van a convertir en aliadas de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes jugaban un papel fundamental, ¿no? Y la otra, que es ante la caída del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Se crean las dos repúblicas que me parecen también claves del proceso geopolítico, que son Islandia y Polonia. Porque Polonia siempre había sido, nunca había tenido independencia, había sido jugado con sus fronteras a partir de los intereses internacionales, ¿no? Y la otra, pues siempre arrinconado Francia, más allá de lo que Francia pudiera representar por su historia, su revolución y demás, siempre estuvo arrinconado. Francia sabía que podía, ¿sí?, quedar aislado por la derrota del fascismo, la derrota de los republicanos ante el fascismo, y aún así creo que nunca tuvo la dedicación suficiente para el apoyo con los republicanos. Y ante esto, pues bueno, el gran aliado de los franceses eran los ingleses, que tenían mejores recursos armamentistas y que nunca se metieron realmente a la guerra, ¿no? ¿Cómo se quedó manifiesto? Bueno, elaboraron un escrito de tener un papel neutro, lo firmaron con Italia y con Alemania, nada más que estos dos nunca lo respetaron, y aquellos dos cuando quisieron apoyar, pues no hubo países que realmente vendieran armamento adecuado y a tiempo. ¿Por qué adecuado? Porque vendían armamento en partes, dice las narrativas, ¿no? Vendían el rifle sin el fusil, vendían el rifle sin la bala, venía el avión sin el direccional, venían armamentos incompletos, ¿no? Entonces todo esto pues da a pensar que efectivamente se fraguó la negociación de la derrota de los republicanos, pero fundamentalmente me parece que la Unión Soviética pensó en esta gran avanzada que traen los alemanes, porque los alemanes ya venían conquistando territorio, cada vez se acercaban más al lado de la URSS, y la URSS dijo, pues yo voy por Finlandia. En el 39, cuando se está finiquitando la Guerra Civil Española, la URSS invade Finlandia y logra conquistar parte del territorio, que es una entrada por el mar, y a eso le permite el tener un sitio estratégico de resguardo por si la Unión Soviética sigue avanzando. Es ahí donde yo digo hipotéticamente con esos datos que fue negociada su derrota, ¿no? ¿Abandonado? No creo que no. Yo creo que nadie va a poder juzgar la batalla de Madrid, que no aparece en la película, pero que es clave dentro de la historia, ¿no? Se batalló, hubo aviones soviéticos que combatieron, hubo muchos rusos que murieron, pero finalmente creo que el estalinismo, como lo conocemos ahora, me permite entender y definidamente decir que negoció la derrota del movimiento republicano. ¿Sí? Gracias. Entonces, al final los comentarios sobre el tema. Presente, y ahorita con la ola del fascismo todavía ya dices, no manches, cabrón. Esa madre sigue viva. No igual, pero. Si quieres, comentarios. ¿Vale? Hacemos unos pequeños comentarios. Ah, ya, muy bien. Sí, en relación a la pregunta que hacía Mauro, curiosamente la película es del 95 y a partir de esos años se genera un mito social anarquista en Inglaterra, en Alemania, en cierta parte de España, un momento de Podemos que tiene que ver un poco con la emergencia de esta memoria. Creo que la película en ese sentido apela mucho a la idea de recuperar la memoria. La nieta termina de matar el puño, creo que el inicio es ese, pero el proceso es más complejo. Estoy pensando un poco en lo que tú mencionabas, ¿no?
van a cumplir 100 años. Y a mí me preocupa, por ejemplo, lo que está pasando con los salvadoreños. Los salvadoreños que hace 30 años ponían en jaque a los gringos, pues es una generación que no tiene, sus padres formaban parte de la guerrilla y no tienen esta formación. Yo creo que una de las broncas que tenemos que hacer es recuperar la memoria, ¿no? Y eso es no enseñar a los chavos, educando con procesos que les permitan por lo menos ubicarse. Yo creo que esa sería la intención de estas películas, lógicamente recuperar la memoria, no tanto como la gran historia, sino como la mirada que está pasando alrededor. Yo ahorita pregunto a los chavos de sociología, precisamente, qué está pasando ahorita el rollo de la Ciudad de México, o de los procesos de los migrantes, o lo que pasó en la noticia de los zapatistas, de que reconoce que el narco está ya en ciertas situaciones de municipios libres. Yo creo que pues, los chavos lo ven, ¿no? Yo creo que nos falta un poco esta idea de formarlos como, no en la memoria de los grandes procesos, sino de mirar qué está pasando alrededor. Yo creo que la intención de la película, en ese sentido, recupera esta idea de recuperar la memoria, nada los comentarios de Mario, que es más o menos tiene información sobre cómo ocurrió la Guerra Civil Española. No, yo creo primero que es en esta misma vertiente que tú mencionas, sería como cultivar la historia, ¿no? como algo fundamental. En la historia que nos permite mirar hacia atrás, recoger las experiencias, diría Aristóteles, para no cometer los mismos errores, pero también para darnos cuenta que hay que mirar hacia adelante, ¿no? Como tener una mirada hacia la proyección del futuro. Me parece a mí que esta cuestión de mirar hacia el futuro, que Lenin le llamaba la táctica y estrategia, sobre todo estrategia, una primera cuestión que se marca en la película es esta división de la izquierda, ¿no? Porque al final se nota la división de la izquierda, que finalmente terminan valorando más la táctica que la táctica más que la estrategia. Porque si dices tú, si tienen el mismo objetivo, ¿por qué terminan generando una serie de divisiones y de intereses particulares, ¿no? Me parece que seguimos cometiendo el mismo error. Porque es la otra cuestión de la historia, o sea, no solo se trata de un revisionismo del pasado, sino se trata de rescatar, me parece, un principio básico de la izquierda, que sería ser autocríticos, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué la quiero, no? Si no soy autocrítico. Yo insistí al principio que hay muchísimos facetas de la guerra, y no me refiero a la guerra como tal, sino en términos de carácter ideológicos. Por ejemplo, decía, se ve la lucha de clases de manera muy clara, se ve la guerra de religión en dos momentos, cuando el sacerdote lo asesina y cuando la figura de la iglesia va a incendiarse, ¿no? Yo también insisto en dos cuestiones que me parecen muy claras: el enfrentamiento entre dos nacionalismos, el fascista y el español, la lucha entre la dictadura y la militancia, o la democracia, la dictadura militar y la democracia republicana. Otro que aparece, y aparece muy claramente en la asamblea aparecen casi todos los sectores, sería contrarrevolución y revolución, ¿no? Como otro elemento fundamental. Y la última, que me parece que es la central, que es fascismo-comunismo. A lo largo de todo esto, me parece que esto queda evidenciado desde el principio de la película. Se lo comenté a Mauro desde antes de la película, antes del mediodía. Primero, las escenas cuando salen los camiones, ¿no? Y el acto de incautar, sí, o expropiar para la guerra. Yo incluso no me gusta el tema de guerra, yo más bien creo que sería la Revolución Española, porque es finalmente una revolución, porque creo que le quita fondo llamar la guerra, ¿no? Me parece que el fondo central era una revolución, ¿no? Es como si a la Revolución Mexicana le llamamos guerra civil, ¿no? Me parece ser que no, o como le hacen los norteamericanos, guerra de secesión. Me parece que no va por ahí.
Desde el principio de la película se marca la necesidad de tener armas, y a lo largo de la película sale el resultado de por qué, ¿no? El motivo fundamental de por qué, y eso tiene que ver con los aliados, que los republicanos no tuvieron nunca aliados, pero creo que si el fascismo español no hubiera tenido el apoyo y el financiamiento de Italia y Alemania, creo que nunca hubieran sido derrotados, porque creo que sí tenían esa convicción mayor. Como siempre se tiene mayor convicción cuando se tiene disciplina revolucionaria que disciplina militar, y lo hemos visto en todo el mundo, ¿no? Con todas las experiencias. El mayor caso que yo he visto directamente es el nicaragüense, por ejemplo, ¿no? Que no tuvieron la gran ayuda norteamericana porque había otros factores, pero la disciplina revolucionaria siempre es más fuerte que la otra. Y entonces aparece ese famoso cartel que yo digo que es parte fundamental del título, donde la disciplina queda enmarcada, y se enmarca, me parece que de manera muy clara a lo largo de la columna que aparece en toda la película, ¿no? Primero tuvieron problema para tener una disciplina militante, lo eran, la tenían, pero después se les exigió la disciplina militar, es cuando ella dice, ahí nos vemos, la que va acompañada con la falta de confianza de los milicianos, y al final, cuando ellos no se dan por derrotados nunca y la convicción se mantiene, manifiestan la disciplina revolucionaria, ¿no? Me parece que queda, a mí me queda muy clara las tres etapas de disciplina en la columna y por qué aparece ese cartel que me parece fundamental. La trayectoria para llegar a la guerra, bueno, ya lo vimos, ¿no? La elección del 31, la elección del 33, la elección del 36, la del 31 gana la izquierda, la 33 la pierde y la derecha elimina proyectos políticos fundamentales, la recupera en el 36 y después viene la sublevación del ejército de los generales, ¿no? Que empiezan a generar esto. Yo decía que hay un detalle fundamental en ese sentido, el habituallamiento que recibe la izquierda y la derecha es diferente, lo vemos en la película, no hay rifles adecuados, no hay armamento, no hay balas, no hay esto, y esa es una parte porque nunca hubo, no solamente ayuda de la alianza, sino incluso no hubo condiciones geográficas que pudieran permitir esto, ¿no? Por el lado portugués y los fascistas, y del otro lado del Atlántico, y sin aliados, pues era difícil hacer el aprovisionamiento, ¿no? Se critica mucho la posición de Francia e Inglaterra. Me parece que en la película quedaría de más porque me parece que centralmente hay otros temas más importantes, y yo creo que finalmente le decía a Mauro cuando estaban en el entrenamiento que eran con palos y me recordaba Chiapas en el 94, ¿no? Y San Cristóbal. Creo que también hay un papel fundamental porque hay una serie de narrativas que hablan del papel importante de la mujer en la guerra y incluso después en la resistencia, ¿sí? Queda muy claro, ¿no? El papel que juega la mujer central como defendiendo la imagen de la mujer en el sentido de la igualdad con el hombre. En todos los sentidos se notó todo un proceso de igualdad, actividad, participación, manejo de arma, defensa. No me gustó que ellas estuvieran dirigidas solamente al rollo de avituallamiento con la preparación de la comida o el curar, ¿no? Creo que debieron haber participado hombres en la película porque creo que hay narrativas que hablan de esa situación, la defensa del voto femenino, toda esta parte donde ella dice, entonces, ¿dónde yo encuentro la identidad como tal y demás? Me parece que ese papel de la mujer en la película queda totalmente de manifiesto, ¿no? Y la otra, bueno, es que es una lección de vida revolucionaria el hecho de manifestar siempre la necesidad que para triunfar se requiere la unidad a toda costa. Un poco lo que está pasando, por ejemplo, actualmente en la ciudad, en el país con respecto al proceso electoral que viene, a mí me parece que es una discusión muy difícil. Yo tengo mis propias contradicciones, por ejemplo, trayendo la unidad a toda costa. En este momento en México están pasando dos cosas. Se están haciendo alianza con personajes y grupos que yo creo que solo con una actitud clara de qué es lo que quiero como estrategia, la táctica es válida. ¿Por qué? Porque lo que se quiere en México como estrategia es cambiar nuevamente la Constitución y sin esos votos no se va a lograr. Entonces, pero la discusión
discusión es complicada, ¿no? Si yo fuera como dijo el inglés, si yo fuera un ingenuo romántico de izquierda, estaría en contra de cierto tipo de personajes y alianzas, pero si soy claro y tengo una estrategia táctica a largo plazo, me iría por conseguir la estrategia a costa de lo que fuese, porque me parece que es lo más importante y es una lección de vida, ¿no? Le comentaba también a Mauro, porque comenté con Mauro muchas cosas en la película, cuando están en las zanjas, en las trincheras, y cuando el cuate ese dice, pasaron mucho tiempo sin hacer nada, ¿no? Y cuando en esa misma escena anterior manifiestan que hay como 20,000 milicianos combatiendo, creo que queda de manifiesto que ellos pasaban mucho tiempo en la trinchera y que eso también agotaba. Por ejemplo, hay otro momento en el que comentan que muchos se han ido, ¿sí? Muchos no se quedaron, y entonces creo que fue un error no hacer el recambio constante de las líneas que estaban luchando en el frente, ¿no? Porque en la película lo pasan de manera muy clara. El otro es la manera en que se alían o se unen los internacionalistas y el papel finalmente que juegan. El internacionalismo creo que flaqueó, o por órdenes de los partidos comunistas, pues los que venían de diferentes lugares, lo retiraron de la escena. La joya, el momento de la joya de la película es la asamblea. La asamblea discute la esencia de la revolución española, y me parece que queda muy en claro cuál es el centro de la disputa, ¿no? La asamblea me parece que habría que guardarla incluso para una clase, ¿no? Así como escena cortada, y decir, es una asamblea, es una discusión democrática, y aquí es donde se presentan los momentos importantes, ¿no? Y al final, bueno, queda evidenciado que el hecho de que tu aliado sea el mismo que te desarma, te pide que depongas de manera violenta las armas, porque tú no estás convencido todavía de la derrota y crees que todavía puedes ganar, me parece que es un acto muy claro del hecho de que ellos ya habían negociado el resultado, y el resultado tenía una cuestión de protección de fronteras que era más allá de las españolas. A mí me queda muy claro. Y el dato que les comentaba al principio, ¿no? La Unión Soviética combatiendo en otros lados, tratando de generar una frontera, una protección de frontera fuera de su territorio que permitiera que no avanzara el fascismo y que les llegara a su territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece importante. La otra que yo ponía como ejemplo de dónde inicia la derrota de los republicanos es que cada una de las fracciones, de acuerdo a cómo se fue el ejército oficial, a los dos francos, cuánto tiempo tardaron en formar el ejército, ¿sí? El ejército popular, y cómo fue la discusión de los milicianos, ¿no? Y los milicianos deciden no unirse al ejército popular, cuando aparentemente ya se construyó un ejército popular que puede combatir con el otro ejército formado, los milicianos deciden que no van, ¿no? Entonces, me parece que esas cuestiones de carácter tácticas son fundamentales en una guerra, ¿no? Y efectivamente, en una guerra, por más democrática que quiera hacerlo, no puedes discutirlo todo, y me parece que es otro factor, la falta de liderazgo militar en la guerra por parte de los republicanos, ¿no? La película está muy bien, me parece que teniendo claro cuáles las líneas de la revolución, la película creo que mostró todas y cada una de ellas. ¿Cómo trasladar la película y la guerra civil española al Colegio de México, ¿no? Dices tú. Una distancia tan enorme y tan corta al mismo tiempo. Sí, ¿no? La neta que esa onda de Lázaro Cárdenas, decir, a ver, carnales, pues ya se lo chingaron, pero vénganse para acá, ¿no? Claro. O sea, ese acto, digamos, histórico, llegan y los compas a lo que vinieron, ¿no? O sea, claro, todo, analizar o asimilar todo ese proceso, decir, ay, güey, a comenzar de nuevo. Y realmente eso, pues sí, enriqueció mutuamente, ¿no? A los dos. Y la otra es que Óscar Chávez, en alguna de su discografía, recupera muchos cantos. Yo creo que ahí también la parte cultural, la parte, como en todo movimiento, todo lo que produce de canto, de cultura, trasciende el tiempo y el espacio, cara. O sea, y incluso la poesía que estuvo
sancionada, censurada y hasta perseguida de gente como Miguel Hernández y todos los demás. Todavía en una época de Juan Manuel Serrat cantando en catalán y todo ese rollo, pero creo que ahí también la parte cultural va de la mano con algo que chinga, yo no sé por qué no llegó acá, bueno, se quedó en Yucatán, pero por qué no llegó acá esta escuela, digamos, de Ferrater Mora y todos esos principios de esa educación. Me cae que debería de ser también parte de lo que te trae todo ese proceso, ¿no? Entonces, y más en una pinche universidad como esta, donde debería de haber, no digo un cuerpo académico, porque no son mamadas, pero sí alguien que dijera, bien, carnales, pues va por ahí, ya de perdida como materia optativa, ¿no? Que digan que esa educación también está viva y que hay gente que la sigue procesando, ya con sus variantes, pero que no ve escuela ni que nada, carnal, ahí está el rollo, y la verdad es que esa herencia educativa, ahí está, como está latente, pero falta decir, a ver, ¿qué onda, no? ¿Dónde están los contactos? ¿Cómo se puede ir armando? Divulgar sus libros, sus formas de estudiar, etcétera, etcétera. Me parece que eso se desprende también de esta reflexión de un documento histórico, al fin de cuentas. Sí, pero fíjate que uniendo la reflexión de Lalo y la tuya, recordé que el viernes en España finalmente se conformó la alianza para el gobierno actual. Y si tú ves la lista de quienes combatieron en la revolución y quienes están ahora en el gobierno nuevamente como alianza, son casi las mismas organizaciones encabezadas por el PSOE, o sea, porque el PSOE ya existía en la Revolución Española, ¿no? Y hoy van a lo mismo. Pero además hay una cuestión que me parece importante de la Revolución, que no se menciona, porque a mí me parece que debió haberse mencionado, el que siempre Cataluña los republicanos fueron los últimos vencidos, Cataluña y Madrid, Sí. ¿no? Que eran las dos grandes geografías, mapa geográfico de los republicanos, fueron los últimos vencidos, ¿no? Y entonces algo que pasó el viernes, o bueno, que pasa dentro de la alianza, es que los últimos votos que logran, que ya tenían mayoría, pero querían jalar toda la ala de Cataluña en este proceso actual de la alianza en España, era reconocer el idioma catalán. Y hoy ya se reconoce que se va a utilizar el idioma catalán en toda España, ¿no? Eso me parece que de alguna manera es poco refrescar lo que pasa allá. Pero es interesante, ¿no? Yo vi la lista de partidos que van a la alianza actual y veía y dije, ay, que hay uno o dos que nada más no, pero todos los demás subsisten, ¿no? Eso también habla de una historia política, de partidos políticos diferentes, por ejemplo, la que existe en México, ¿no? En México fuera del PAN, que es el más viejo, ¿sí? El PRI es el segundo, porque el PAN es el más viejo, ¿no? Y el que se le sigue son partidos que no tienen ni 15 años de existencia, ¿no? Hay una cultura política partidaria diferente que también tiene que ver, ¿no? Con todo esto. Qué difícil para la gente más o menos de nuestra rodada, que algunos sí se la creyeron, porque bueno, pues yo creo que tenían mucha necesidad ideológica con el Partido Comunista Mexicano. Mis respetos para esa gente, se la rifó, me cae, es de admirar, pero también vean los que expulsaron y cómo los expulsaron, y un poco esa situación también incómoda, ¿no? Decir, carnal, usted se me va y Charles, qué fue. A mí no me tocó esa experiencia, pero hay gente que sí la vivió muy de cerca y tuvo que apechugar. Las grandes purgas comunistas que en lugar de fortalecer debilitaban, ¿no? Yo siempre he dicho, tampoco le hacen honor al anarquismo aquí de manera que me parece que hay que hacerlo. Pero por ejemplo, aquí el Partido Comunista, bueno, los anarquistas, insisto, en la Segunda Internacional fueron expulsados de la organización por no coincidir en las posturas del comunismo, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de datos son fundamentales para entender esta experiencia y entender también el presente, Yo insisto, al ver estas organizaciones divididas y ser parte de la derrota, yo creo que la unidad debe ser un objetivo fundamental de cualquier lucha política, unidad, ¿no? Bueno, gracias Lalo por invitarnos. Muy bien, muchas gracias. Estuvo buena. Sale pues, gracias también.